Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Castro. Soy estudiante de auxiliar de enfermería y les voy a hablar sobre traumatismos cráneoencefálicos, así como del sistema nervioso central. Vamos a empezar hablando del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido por el tálamo, el hipotálamo, la epífisis, el cuerpo calloso, el tálamo, los ventrículos, el hipotálamo, el bulbo raquídeo, el cerebelo y el cerebro, ¿sí? Así como forma parte de la médula ósea. Ahora vamos a hablar sobre el traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué es un trauma cráneoencefálico? Es la difusión cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente por un golpe violento en la cabeza. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen como el cráneo, como el cerebro se impacta sobre el cráneo. Si hablamos de etiología, ¿cómo se nos puede dar un trauma cráneoencefálico? Puede ser en la vida intrauterina, durante el parto, en nuestra primera infancia, nuestra segunda infancia, de joven adulto o bien en vejez. Enseguida les voy a mostrar unos ejemplos. En la vida intrauterina, ¿sí? Puede ser por una anencefalia o una encefalocele. En una nos falta cráneo y en otra tenemos un absceso. Esos son traumas cráneoencefálicos. Durante el parto, a la hora de nacer, por forceps o bien cefalohematoma. Aquí podemos ver también algunos ejemplos. En la primera infancia, por maltrato o bien por descuido. Los niños pueden tener algún trauma cráneoencefálico. En la segunda infancia, las caídas o el síndrome del niño apaleado. Durante la edad de jóvenes adultos, puede ser por algún accidente de trabajo, en el tráfico, manejando o practicando algún deporte, como lo podemos observar en estas imágenes. Durante la vejez, las caídas. ¿Cuáles son los signos de alarma de un trauma cráneoencefálico? La pérdida de conciencia trascendental, vómito, convulsión, dolor de cabeza progresiva o bien el déficit neurológico, que eso es lo más grave. ¿Cómo podemos medir un trauma cráneoencefálico? Bueno, pues como bien sabemos lo medimos con la escala de Glasgow, que es utilizada para valorar el nivel de conciencia. Un trauma se mide en la escala de Glasgow, pero puede ser leve, moderado o grave. Un leve está en el parámetro de 13 a 15, un moderado de 9 a 12 o bien un grave menor a 8. Ante un traumatismo leve, moderado o severo, se debe tomar una tomografía para descartar cualquier lesión, por mínimo que sea. La escala de Glasgow está conformada por la apertura ocular, la cual consiste en una respuesta espontánea, que es el abrir los ojos. A eso le damos el mayor puntuaje que maneja este concepto de la apertura ocular. Al hablar, si le hablamos y no responde, no tenemos ninguna respuesta, o mejor dicho, tenemos una respuesta, aunque no sea lo que le estamos preguntando, le vamos a dar 3 puntos. Si no abre los ojos con los estímulos anteriores mencionados y abre los ojos con dolor, le vamos a dar 2 puntos. Si no reacciona a ningún estímulo, le vamos a dar 1 punto. En la respuesta
verbal. El paciente tiene, si sabe dónde está, quién es, qué hora es, vamos a dar 5 puntos. Ajá. Probablemente esté desorientado en tiempo, lugar y persona, o bien en todos, pero tiene la capacidad de mantener una conversación. Sin embargo, no proporciona respuestas precisas. Le vamos a dar 4 aciertos. En el caso de palabras inapropiadas, usa palabras que tienen poco o ningún sentido. Las palabras pueden decirse gritando, esporádicamente o murmurando. Le vamos a dar 3 aciertos. En sonidos incomprensibles. Hace sonidos como gemidos o quejidos. Le vamos a dar 2. Y si no tenemos ninguna respuesta verbal, le vamos a dar 1 punto. En la respuesta motora obedece a las órdenes, ¿sí? Inclusive si no tiene fuerza. Le vamos a dar 6 aciertos, ¿sí? Para 5 aciertos, intenta localizar o eliminar el estímulo doloroso. Para 4 aciertos, se aleja de los estímulos dolorosos y puede flexionar el brazo hacia la fuente del dolor. Para 3 aciertos, la flexión anormal, que es la aducción de brazos, además la extensión de miembros pélvicos con flexión plantar. A eso le llamamos posición de decorticación. Y la extensión anormal, mejor conocida como descerebración, es la aducción y rotación interna de extremidades superiores e inferiores. Ahí le vamos a dar 2 puntos. Y si no obtenemos ninguna respuesta, le vamos a dar únicamente 1 punto. Y las estructuras anatómicas relacionadas a la evaluación de Glasgow, si está despierto o dormido, la estructura anatómica que controla esto es el sistema de activación reticular. Si sus movimientos sincrónicos y en la misma dirección, ambos son dirección ambos del ojo, esta función la controlan los nervios craneales, oculomotor, abducen y troclear, los pares tercero, cuarto y sexto. ¿Sí? En la respuesta motora, que es la fuerza de las extremidades como brazos y piernas, lo controla el lóbulo frontal y vías eferentes. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la extensión anormal, que es la descerebración, y una flexión anormal y una flexión normal de una decorticación. El traumatismo craneoencefálico tenemos 2, se divide en 2, puede ser por conmoción o contusión. Si es conmoción nos referimos a que perdió el conocimiento rápidamente, pero de igual manera se recuperó. Con una contusión tuvo un daño anatomopatológico y es evidencial. En la conmoción es como cuando noquean a los boxeadores, que no se nota. Los traumatismos craneoencefálicos, la conciencia puede alcanzar la normalidad en minutos, días, meses, y en ocasiones no se recupera. El nivel de conciencia es el índice más importante de valoración de la evolución de un paciente con afectación cerebral. Tipos de lesiones. Tenemos lesiones primarias y secundarias. Siempre que tenemos un trauma craneoencefálico debemos tomar una tomografía para evaluar el nivel de traumatismo. Las fracturas, aquí les tengo unos ejemplos de fracturas en cráneo. Como por ejemplo tenemos el signo de Bittler, o bien conocido como signo de batalla, que se refiere a la equimosis retroauricular sobre los mastoides que indican la fractura de la base media del cráneo. El signo de ojos de mapache es el indicativo de fracturas en la base craneal. ¿Qué es una laceración? La laceración es un corte, rotura
o abertura en la piel debido a la lesión. Estas pueden ser pequeñas o bien bastante grandes que requieran una atención médica de emergencia. Aquí tenemos a las meninges. Ahorita les voy a platicar por qué les menciono aquí las meninges, ¿sí? Esta imagen podemos ver más real cómo son las meninges, ¿sí? Son membranas. Tenemos a la dura madre, a la pía madre y la aricna madre. Aricnoidea. ¿Qué es un hematoma epidural? Es la acumulación de sangre que ocurre entre la dura madre de la capa que rodea el sistema nervioso central por fuera del cráneo. Debido a que la dura madre también cubre la médula espinal, un sangrado epidural puede también presentarse en la columna vertebral. ¿Por qué? Por el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Porque recordemos que el líquido cefalorraquídeo lo tenemos en el cráneo y va hacia y recorre toda la médula espinal. Los hematomas epidurales pueden clasificarse según la aparición de hipertensión endocraneana. Estos pueden ser agudos, crónico. Algunos se presentan de manera inmediata y en otros tardan 48 horas o pueden llegar a tardar hasta días o semanas para manifestarse. Un hematoma subdural implica el acúmulo de sangre en el espacio subdural. Este espacio es la zona que existe entre las dos membranas del cerebro, la aracnoides y la dura madre. El hematoma subdural, aquí les muestro una tomografía computarizada del encéfalo, donde revela lesiones hiperdensas semilunares con el efecto del edema. Donde están las flechitas, esas son los hematomas. Esta es una vista axial. Se caracteriza por una acumulación de sangre o hemoderivados en el espacio entre la dura madre, que es lo que les comentaba, y la capa aracnoidea o de la pía madre del cerebro. Puede producirse espontáneamente o a consecuencia de un traumatismo craneal u otras patologías. La hemorragia intraparenquistosa. Aquí les muestro una imagen de la zona. Se define como la extravasación aguda de la sangre dentro del parenquimia cerebral secundaria a una rotura vascular espontánea no traumática, cuya forma, tamaño y localización es muy variable. Aquí les presento unos ejemplos de lesiones. Este es aquí en les presento un cerebro normal, ¿sí? Sin ninguna lesión. Y aquí ya empezamos a ver cerebros con lesiones, ¿sí? En su respectivo corte axial. El sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El sistema ventricular se encarga de mantener y proteger y dar estructura a nuestro cerebro. Además, contiene líquido encefalorraquídeo, el cual es esencial para la preservación de nuestro organismo. Por donde ven las flechitas, ese es el circuito de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? El líquido cefalorraquídeo es muy importante, ya que protege al sistema nervioso actuando como amortiguador de los impactos repentinos y evitando lesiones del cerebro y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo también elimina productos de desechos del cerebro y ayuda a que el sistema nervioso central funcione correctamente. Es un líquido transparente e incoloro. Y aquí les presento un corte axial de cráneo
en el cual se presentan diferentes tipos de hematoma, ¿sí? Un hematoma subdural, un hematoma epidural y un hematoma intracerebral. Y aquí les presento una pequeña esfera donde hice un cerebro representando unos hematomas. Aquí dividí mi lóbulo izquierdo, mi parte derecha y mi parte izquierda del cerebro. Y mis hematomas. Bueno, pues eso ha sido todo. Gracias.